Hola, nosotros les vamos a presentar el complejo principal de histocompatibilidad, el descubrimiento del MHC. El descubrimiento se dio a través del reconocimiento del antígeno por los linfocitos T, CD4 y CD8 en el campo de la inmunología y preparado el camino para nuestro conocimiento en la activación y la función de los linfocitos. Aquí existen dos tipos, el MHC múrido, que es el complejo H2. El MHC se descubrió en estudios de trasplantes de tejido, mucho antes de que se aclararan la estructura y la función de las moléculas del MHC. Se sabía que los tejidos, como la piel, se intercambiaban entre animales que no eran idénticos, se rechazaban, mientras que los mismos injertos entre gemelos idénticos se aceptaban. Es decir, que aquí se dio diferentes experimentos en los cuales se demostraba en los ratones el rechazo y la aceptación del injerto. Aquí teníamos a los ratones endogámicos, que eran monocigotos en todos los locis génicos, es decir, estos expresaban solo un alelo de cada gen, incluso en genes polimórficos. Y cada ratón de una cepa endogámica tenía la misma composición génica que cualquier otro ratón de la misma cepa, es decir, todos expresaban los mismos alelos. La región génica que controlaba el rechazo del injerto y contenían varios genes ligados se denominó complejo principal de histocompatibilidad. El MHC humano, HLA, se descubrió buscando moléculas de la superficie celular en un sujeto que fueron reconocidos como extraños por otro sujeto. Esta tarea se hizo factible cuando se descubrieron que los sujetos que habían recibido múltiples transfusiones sanguíneas y pacientes que habían recibido trasplantes renales contenían anticuerpos que reconocían células de la sangre o el riñón de los donantes. Las proteínas reconocidas por los anticuerpos se llamaban antígenos leucocíticos humanos, HLA, leucocíticos porque los anticuerpos se estudiaron uniendo los leucocitos de otros sujetos, y antígenos porque las moléculas eran reconocidas por anticuerpos. Los genes de la respuesta inmunitaria durante casi 20 años después del descubrimiento del complejo de histocompatibilidad, su única función registrada era el rechazo del injerto. Esto era un enigma, debido porque el trasplante no es un fenómeno natural y no había ninguna razón para que se hubiera conservado en un grupo de genes a través de la evolución. Se heredaba como un rasgo mendeliano dominante. Los genes relevantes se llamaban genes de la respuesta inmunitaria, IR, y se vio que todos estaban en el complejo de histocompatibilidad. Para continuar con la exposición, vamos a hablar acerca del fenómeno de la restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad. La prueba formal de que el complejo mayor de histocompatibilidad está implicado en el reconocimiento del antígeno por los linfocitos T procede de la demostración experimental de la restricción por el MHC de Rolf Zinkerngel y Peter Doherty. Si se infecta un ratón con un virus, aparecen los CTL, CD8, que son los linfocitos T citotóxicos, específicos frente al virus en el animal. Estos CTL reconocen y matan a células infectadas por virus, solo si las células infectadas expresan alelos de moléculas del MHC que se expresan en el animal en el que se generaron los CTL. Mediante el uso de cepas congénitas respecto al MHC de ratones, cuya obtención ya se describió, se demostró que el CTL y la célula diana infectada debe derivar de ratones que comparten un alelo de la clase 1 del MHC. De este modo, el reconocimiento de antígenos por los CTL-CD8 está restringido por alelos de la clase 1 del MHC propio. Experimentos posteriores demostraron que las respuestas de los linfocitos TCD4 cooperadores a los antígenos estaban restringidas por alelos del propio MHC de la clase 2. Continuaremos nuestra exposición del MHC describiendo las propiedades de los genes y después las proteínas, y concluiremos describiendo cómo estas proteínas se unen a los antígenos extraños y los presentan. Bien, ahora hablemos de genes del complejo mayor de histocompatibilidad. En sus características principales, los locis del complejo mayor de histocompatibilidad contienen dos tipos de genes polimórficos del MHC.
Los genes de la clase 1 y la clase 2 del MHC, que codifican dos grupos de proteínas homólogas, pero con estructuras distintas, y otros genes no polimórficos cuyos productos participan en la presentación del antígeno. Los genes de la clase 1 y 2 del MHC son los genes más polimórficos presentes en el genoma de cualquier mamífero. Los genes del MHC se expresan de forma codominante en cada individuo. Es decir, la organización básica de los genes en el locus de MHC es similar en los seres humanos y en los ratones. Los tamaños de los genes y los segmentos interpuestos de ADN no se muestran a escala. Los loci de la clase 2 se muestran como bloques sencillos, pero cada locus consta de varios genes. El locus de la clase 3 del MHC se refiere a los genes que codifican moléculas diferentes a moléculas que presentan péptidos. Este término no se usa de forma habitual. Continuar. Loci del complejo mayor de histocompatibilidad humanos y murinos. En los seres humanos, el MHC se localiza en el brazo corto del cromosoma 6 y ocupa un gran segmento de ADN, que se extiende unas 3.500 kilobases. En términos genéticos clásicos, el locus del MHC se extiende unos 4 centimorgans, lo que significa que se produce entrecruzamiento dentro del MHC con una frecuencia de alrededor de un 4% en cada meiosis. Hay 3 genes de la clase 1 del MHC, llamados HLA-A, HLA-B y HLA-C, que codifican 3 tipos de moléculas de la clase 1 del MHC, con los mismos nombres. Luego tenemos 3 loci de la clase 2 de la HLA, llamados HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Cada molécula de la clase 2 del MHC está compuesta de un heterodímero de polipéptidos alfa y beta, y cada locus DP, DQ y DR contienen genes separados designados A o B, que codifican las cadenas alfa y beta respectivamente, en cada copia de los cromosomas 6. Para terminar, el grupo de alelos del MHC presente en cada cromosoma se llaman haplotipos de MHC. En la imagen se ilustran los genes localizados dentro del locus del MHC humano, además de los genes de las clases 1 y 2 del MHC. Los genes HLA-E, HLA-F y HLA-G y los genes MYC codifican moléculas análogas de la clase 1. Muchas de las células son reconocidas por linfocitos NK, los genes C4, C2 y factor B. Codifican proteínas del complemento tapacina, DM, DO, TAP y proteasoma. Codifican proteínas implicadas en el procesamiento del antígeno LT-alfa, LT-beta y TNF. Codifican citocinas. Muchos pseudogenes y genes cuyas funciones en las respuestas inmunitarias no se han establecido se localizan en el complejo de HLA, pero no se muestran para simplificar el mapa. Expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Como las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son necesarias para presentar antígeno a los linfocitos T, la expresión de estas proteínas en una célula determinada va a ser necesaria para ser reconocidos por los linfocitos T. Las moléculas de la clase 1 se expresan en casi todas las células nucleadas, mientras que las células de la clase 2 se expresan solo en las células dendríticas, los linfocitos B, los macrófagos y algunos otros tipos celulares. La expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad aumentan con las citocinas producidas durante las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. En la clase 2, su expresión aumenta con los interferones alfa, beta y gamma. Los interferones son citocinas producidas al principio de la respuesta inmunitaria innata a varios virus. De este modo, las respuestas inmunitarias innatas a los virus aumentan la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que presentan antígenos víricos a los linfocitos T específicos frente a ellos. La expresión de las moléculas de la clase 2 también está regulada por las citocinas y otras señales de diferentes células.
El interferón gamma es la principal citocina implicada en la estimulación de la expresión de las moléculas de la clase 2 en las células presentadoras de antígeno, como son las células dendríticas y los macrófagos. La capacidad del interferón gamma de aumentar la expresión de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad antes que las células presentadoras de antígeno es un mecanismo de amplificación en la inmunidad adaptativa. El aumento de la expresión de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad está dada por el interferón gamma. El interferón gamma, producido por los linfocitos NK y otros tipos celulares durante las reacciones inmunitarias innatas a los microbios o por los linfocitos T durante las reacciones inmunitarias. Esto estimula la expresión de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad en las células presentadoras de antígeno y así aumenta la activación de los linfocitos CD4. El interferón gamma y los interferones de tipo 1 tienen un efecto similar sobre la expresión de moléculas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad y la activación de los linfocitos TCD8. La intensidad de la transcripción es el principal determinante del nivel de síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y de su expresión en la superficie celular. Estos efectos están mediados por la unión de factores de transcripción activados por citocinas a secuencias de ADN de las regiones promotoras de genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Varios factores de transcripción pueden ensamblarse y unirse a proteínas llamado activador de transcripción de la clase 2 y todo el complejo se une al promotor de clase 1 y promueve una transcripción eficiente. Al mantener el complejo de factores de transcripción juntos, se han identificado mutaciones en varios de los factores de transcripción como la causa de enfermedades por inmunodeficiencia humana asociadas a una expresión defectuosa de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El mejor estudiado de estos trastornos es el síndrome del linfocito desnudo. Moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. Propiedades generales de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. Todas las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad comparten ciertas características estructurales que son fundamentales para su papel en la presentación del péptido y el reconocimiento del antígeno por los linfocitos T. Cada molécula de complejo mayor histocompatibilidad consta de una hendidura extracelular de unión al péptido, seguida a dominios de tipo inmunoglobulina Ig y dominio transmembranario y citoplasmático. Los aminoácidos polimórficos de las moléculas de complejo mayor histocompatibilidad se localizan en la hendidura de la unión al péptido y al lado de la ella. Los dominios del tipo Ig no polimórficos de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad contienen zonas de unión para las moléculas CD4 y CD8, los linfocitos T. Los linfocitos TC4 cooperadores reconocen las moléculas de clase 2 del complejo mayor histocompatibilidad que presentan en péptidos, mientras que los linfocitos TC8 reconocen las moléculas de clase 1 del complejo mayor histocompatibilidad con péptidos unidos. Moléculas de clase 1 de complejo mayor histocompatibilidad. Estructuras de una molécula de clase 1 del complejo mayor histocompatibilidad. El diagrama esquemático ilustra que las diferentes regiones de la molécula de complejo mayor histocompatibilidad. Las moléculas de clase 1 están compuestas de una cadena alfa polimórfica unida de forma no covalente a la inmunoglobulina B2 no polimórfica. La cadena alfa está glucosilada, no muestran los residuos glucosídicos. El diagrama de cintas muestra la estructura de la porción extracelular de la molécula B27 con un péptido unido, resultado por la cristalográfica de los rayos X. En el desamblaje complejo de la molécula de clase 1 es un
trímero que consiste en una cadena alfa de la microglobulina B2 y un péptido unido a la expresión estable de las moléculas de la clase 1 en las superficies celulares, requiere la presentación de los tres componentes del complejo trimétrico. La estructura de la molécula de clase 2 del complejo mayor histocompatibilidad. El diagrama esquemático ilustra diferentes regiones de la molécula de complejo mayor histocompatibilidad. Las moléculas de clase 2 están compuestas de una cadena alfa polimórfica unida de una forma no covalente a una cadena B polimórfica. Ambas cadenas están glucosiladas. No se muestran los residuos glucosídicos. El diagrama de cintas muestra una estructura de la porción extracelular de la molécula DR1 con un péptido unido al resulta de los rayos X. La molécula de clase 2 completamente ensamblada es un trímero que consiste en una cadena alfa de una cadena beta y un péptido antígeno unido a la expresión estable de las moléculas de clase 2. En la superficie celular requiere la presencia de los tres componentes del trímero. Para concluir con la exposición vamos a hablar de la unión de los péptidos a las moléculas MHC. Decimos que la inmunogenicidad de las proteínas depende de la capacidad de los péptidos para presentarse en las moléculas del MHC. Entonces se han realizado esfuerzos para aclarar que las interacciones entre el péptido y el MHC y también diferentes características de los péptidos que les permite unirse a las respectivas moléculas. Dentro de las características vamos a establecer las 7 más importantes. Entonces, la primera es que las moléculas del MHC muestran una especificidad amplia en la unión a los péptidos, al contrario de la especificidad fina del reconocimiento del antígeno por los receptores para el antígeno. La segunda característica es que cada molécula de la clase 1 o 2 del MHC tiene una sola hendidura de unión al péptido, ya que éste va a ligar un solo péptido de una vez, pero cada molécula del MHC puede ligar a varios péptidos diferentes. La tercera va a ser que los péptidos se unen a las moléculas del MHC, comparten características estructurales que van a promover esta interacción. La cuarta es que las moléculas del MHC adquieren su carga peptídica cuando se sintetizan y se ensamblan dentro de las células. La siguiente característica es que la asociación entre péptidos y moléculas del MHC es una interacción saturable con un desprendimiento muy lento. La otra es que un número muy pequeño de complejos péptido MHC son capaces de activar los linfocitos T específicos. Y la última característica es que las moléculas del MHC de un sujeto no discriminan entre péptidos extraños. Entonces, tras ver las características, vamos a establecer cómo es la base estructural de la unión del péptido a las moléculas del MHC. Esta base estructural dice que la unión de los péptidos a las moléculas del MHC es una interacción no covalente mediada por aminoácidos presentes en los péptidos y en las hendiduras de las moléculas del MHC. Aquí establecemos una imagen del péptido unido a las moléculas del MHC, como ya detallado antes.